Bienvenidos a la habitación 1408. Ya esta vez vamos a hablar sobre Gladiador 2, Gladiator 2, una película que viene después de 24 años que se estrenó la primera, dirigida por el mismo Ridley Scott. Y antes de hablar de ello, no se olviden suscribirse al canal, darle like, click a la campana y comentar. Ya saben que estas cuatro cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal. Y la película continúa 2 décadas después de la primera película. Y la película comienza con un personaje llamado Hanno, que está luchando junto a los bárbaros contra los romanos, que no sabemos cuál es su motivo del odio hacia ellos, y vemos poco a poco cómo este personaje pasa de ser esclavo a ser un gladiador, vamos, como la primera película, ¿no? Y es curioso que menciones esto porque la película es bastante similar en ciertos aspectos a la primera. Tenemos a este personaje de Hanno que es un guerrero, en este caso no es como Maximus, que en este caso era un general, pero aquí Hanno es un guerrero, se enfrenta contra los romanos, es vencido, es capturado y es vendido para ser un esclavo / gladiador, y en este caso también busca derrocar a alguien. En la primera película Maximus quería derrocar a Commodus, y en esta película Hanno quiere vengarse de Acacius, que es el personaje de Pedro Pascal, porque él fue es el general romano en este caso que derrotó al ejército de Hanno. Y esta película también trae personajes de la primera película como Lucila, que era la hija de Marcus Aurelius y estaba enamorada de Maximus y la hermana de Commodus, y también otra gente del Senado que no me acuerdo sus nombres, pero tampoco tienen tanta relevancia en esta película. Y si me preguntasen si es una secuela necesaria, diría que no, porque creo que no era necesaria una secuela de Gladiador, pero si me preguntasen si es una secuela decente, diría que sí, es una digna secuela de la primera película. No está al nivel de la primera película, no es, digamos, no tiene el mismo corazón que la primera película, pero tiene puntos buenos también rescatables, como lo son las escenas de acción. Las batallas son más interesantes aquí que en la primera película, por obvias razones. El paso del tiempo hace ver mal cosas de la primera película, especialmente el aspecto técnico, y aquí creo que lo supera. Y la historia igual sigue siendo un poco floja, pero es una historia decente. Por ciertas partes se va de las manos, pero igual nos presenta un escenario de guerra y la brutalidad que había en esas épocas. La película tiene muchos fallos, ¿ya? Y no hablo fallos históricos, por así decirlo. Uno de esos es como que darte a entender de que Hanno es un personaje muy alejado del Imperio Romano, que poco a poco, con cosas que va haciendo, te dan a entender de que sí formaba parte del Imperio Romano, pero al final termina siendo el hijo de Lucila. Cosa que yo creo que se daba a entender eso, ¿no? Por lo menos en el tráiler, por lo menos todo el mundo ya sabía quién era. O sea, que te lo pongan como un misterio al inicio de la película, me parece que no. No iba en el caso, era como que jugar con eso y perdías tiempo en la pantalla, cosas que uno ya sabía. Otro es que la película en sí está bien, sí, está bien la película, me gustó. Como tú dijiste, las escenas de batalla son mejores, pero es que en la primera película las escenas de batalla son puros cortes, entonces no sientes que de verdad están peleando. Y yo siento que es un problema que hace Ridley Scott, que hace muchos cortes a la hora de... O sea, no sabe grabar peleas, no es un director de acción, por así decirlo. Aunque no he visto La caída del halcón negro, así que, bueno, esa opinión puede estar invalidada un poco. Y de ahí también, bueno, los efectos especiales de la primera han envejecido muy mal, se ven horribles ahora que vi la Gladiador 1, y ahora ya, bueno, por lo menos se ven bien, ¿no? El Coliseo ahora sí se ve genial, no como en la primera película que se veía un espantoso CGI. Por lo demás, no sé si digna, pero si la película estuvo bien. La película igual tiene fallos históricos, igual como la 1. Claro, o sea, como la primera, ¿no? O sea, bueno, sabemos que Ridley Scott, ¿cómo decirlo? Le da igual, en verdad. Sigue. Le da igual, sí, Como porque en Napoleón también pasaba lo mismo y él le decía que le da igual, ¿no? En Gladiador 1 pasa, o sea, lo bueno es que cuando uno ve en Prime Video puede ver como que sus facts que salen en un lado de cosas que salen en la película y te salen los errores históricos, prácticamente Gladiador 1. Y acá se salen a más a notar, ¿no? Yo difiero en algunas cosas que dijiste, y es el tema de Hanno, que sea un misterio. No creo que sea un misterio para nosotros, creo que nosotros de un inicio sabíamos quién era Hanno. Era un misterio para los otros personajes de la película. Ya, pero es que te lo ponen a entender como para el espectador también. Yo no sé si para el espectador era un misterio en este caso. Para mí siempre fue obvio que era alguien ligado. Era obvio, es que no es que era obvio. Pues. Claro, era obvio. Entonces, el misterio no es para nosotros, el misterio es para los personajes de la película, lo cual está bien manejado. Porque él no se quiere revelar como un romano, porque él odia a los romanos, entonces quiere ser otra persona. Por eso dice que Hanno y no es Lucius en este caso, que es el hijo de Lucila. Por otro lado, creo que sí, las escenas de acción aquí son mucho mejores que en la primera película. La primera película, como tú dijiste, tiene muchos cortes, la edición es muy mala. Yo difiero en que Ridley Scott no sabe manejar escenas de acción, porque a mí me gustaron las escenas de acción del Último Duelo. Obviamente esa película está más ligada al drama y todo, pero también tiene escenas de acción. No tantas. En Gladiador, por ejemplo, sí hay bastantes escenas de acción. Es más, yo creo que lo más importante de la película son las escenas de acción. La historia, tanto en la 1 como acá, es bastante plana. La 1 es una historia de alguien que quiere derrocar al Imperio, en este caso, a Commodus. Aquí tienes la historia de Lucius, que quiere vengarse de este general de Pedro Pascal por lo que hizo a su pueblo, bueno, su pueblo adoptivo. Entonces, las historias son bastante sencillas, son historias simples.
este caso una historia simple de venganza. Está muy adornado con el tema de los romanos, con el tema antiguo y todo esto que pasó en esa época, pero es una historia sencilla. De lo positivo que hay de esta película es que yo creo que es una película entretenida, a pesar de que dure 2 horas y 20 minutos, creo. Siento que, si a veces se hace larga, especialmente al final, pero siento que la gente que va al cine a entretenerse y todo eso la va a disfrutar por las escenas de acción. Hay batallas interesantes, son más interesantes las batallas planteadas aquí que en la primera película. En la primera película era pelea nomás, aquí es como que más estratégico, si se puede decir así. Obviamente Maximus hacía su estrategia en esas peleas, aquí habían conceptos diferentes como el tema del barco y otras cosas así. Es manejado de manera diferente, pero de todas formas lo importante, como dije, de esta película, las escenas de acción. Todo lo demás es, digamos que no hay mucho esfuerzo en lo demás. Los personajes son menos interesantes que en la primera película. En la primera película tenías a Maximus, interesante, Commodus, interesante, Lucilla también, a Marcus Aurelius y Proximus también. Aquí los personajes no son tan interesantes, salvo quizás por el personaje de Denzel Washington. Bueno, el personaje de Macrinus es un tanto particular porque al final los quieren vender como un Proximus, este personaje que era como que un esclavizador que al final se vuelve como un mentor para Maximus, pero acá es como que todo lo contrario, ¿no? Acá prácticamente es, sí, nos hacen creer que está del lado de Lucius, pero solamente vela por sus propios intereses y quiere llegar por parte del Senado o ser alguien cercano a los gobernadores, cosa que, hablando justamente de eso, acá no te explican cómo llegaron los gemelos al poder. Es como que de una manera random te explican por qué Lucius se fue del Imperio Romano. O sea, su mamá Lucila lo despachó, por así decirlo. Y te dan una explicación muy vaga, una explicación inentendible a decir verdad, porque se supone que, bueno, como saben, el gladiador al final de la primera película, Maximus muere, se supone que todo hubo paz, el poder pasar al Senado, que eso era lo que quería Marco Aurelio. Y entonces no tiene mucho sentido de que Lucila lo mande a Lucius lejos porque dicen que hay personas que lo van a querer asesinar. No tendrá mucho sentido. O sea, es como que es algo forzoso para que esta película exista. Entonces, si se va a él, ¿quiénes son los gemelos? ¿De dónde vienen justamente para que entren al poder? Tampoco tiene sentido. Ese es algo que nos plantea dentro de la película, ¿no? Son cosas que están ahí, que quizás no tenga mucho sentido explicarlo, ¿no? Porque al final no importa, pero incomoda no saberlo porque está mal planteado. Y los gemelos funcionan como una alegoría, Rómulo y Remo, en teoría. Pero igual, claro, eso sí sabía porque eran gemelos que igual, venían de la... claro, le falta algo de contexto de por qué están ahí. Exactamente, claro, entonces vamos viendo que, bueno, esta película en sí tiene muchos errores, no solamente históricos, sino de guión, muchos errores de continuidad. Entonces uno al final se entera de que al final esta película da igual si la ves o no importa. Si te entretiene, genial, pero si no la ves, no importa porque encima que es incongruente, no sirve mucho para el desarrollo de personajes de los que veníamos viendo en la primera película, porque aparte de que en la primera película casi la mayoría de personajes mueren, acá los que sobreviven no los desarrollan bien. Yo estoy un poco decepcionado con la película porque te presenta a 3 actores que son, digamos, en esta época actualmente muy cotizados por Hollywood. Quizás Paul Mescal sea el menos cotizado de los 3, porque, bueno, estuvo en After Sun, estuvo en Normal People, pero su nombre no jala tanto, creo, como podría jalar de manera global. Pedro Pascal y Denzel Washington sí. Yo creo que Denzel Washington claramente es muy superior a los dos cuando lo ves actuar. Se nota con su personaje, pero el guión tampoco le favorecía tanto, y aún así es una muy buena actuación, creo yo. Sí. Pedro Pascal creo que está muy desaprovechado en la película. Su personaje, en teoría, al comienzo parecía muy importante, pero mientras avanza la película sientes que su participación es muy menor. Se va diluyendo, no aporta mucho en verdad, salvo por ciertos puntos en la película, pero después no sientes que tenga un peso importante en la historia. Paul Mescal es un muy buen actor, pero siento que su personaje tampoco es tan interesante. No sientes un apego con Lucius como lo pudiste haber sentido con Maximus en la primera película. Su motivación puede que esté ahí, pero no es tan llamativa, o al menos no pegó tanto conmigo. Entonces, como los personajes no son tan interesantes, ahí pierde un poco el poder de la película. Y bueno, los gemelos en este caso son puestos como estos reyes o estos gobernantes super sádicos que quieren violencia y todo, y creo que estos son peores que Commodus en la primera película. Sí tienes razón, porque Commodus, o sea, por lo menos Joaquín Phoenix sabía cómo interpretar a este personaje. Quizás no tenía tanto como que desarrollo, era como que su forma de traicionar a su padre fue de un momento a otro, no le vi mucha motivación y no parecía tan real ese cambio a rudo, por así decirlo, ¿no? De Commodus. En cambio acá es como que estos personajes que están para ahí rellenan para que haya como que una motivación para que el pueblo romano se quiera sublevar, por así decirlo, ¿no? Nada más. Y en verdad, no sé si tú lo pensaste, pero parece hasta cierto punto un poco caricaturesco como villanos, porque son bastante exagerados y a veces no te compras tanto lo que está pasando. Y bueno, sí, como tú dijiste, es una motivación para que el pueblo romano vaya en contra de los gobernantes. Toda esa parte de la historia de esta película me pareció un poco apresurada, porque siento que no la desarrollaron bastante bien. Alargaron más que todo el final. De nuevo,
A la gente le puede gustar porque es entretenida, las escenas de batalla son entretenidas. No hay tanto rescatable de esta película, a decir verdad. No, solamente, más que todo el apartado técnico. Claro. O sea, si hablamos cosas de guión, dirección, actuaciones, cosas así, no van a encontrar gran cosa. Se queda chica la película comparada con la primera. Y lo único que podemos rescatar es quizás el sonido, la música. Quizás, ¿no? O sea, digo, ya depende de los gustos de cada uno. A mí me parece una película normal. Estuvo bien, me entretuvo, pero también se hace muy larga, a decir verdad, se hace muy larga. En términos de los premios, creo que la película podría conseguir o podría intentar ir por el tema de sonido, diseño de producción, hasta vestuarios. Pero más allá de eso, no creo que llegue. No creo que... No. La gente pensaba que podía ser una película nominada a Mejor Película. No va a pasar. No va a pasar. Difícil. No, imposible. Y a decir verdad, me decepciona así. Yo como tú estoy decepcionado. Yo pensé encontrar una película más entretenida, más genial. Tampoco pongo a la primera película como una super película ya, pero al menos que esté al nivel de la primera. O acercarnos al menos. Pero la película está muy lejos de la primera película si te puedes a pensar un poco. Pero bueno, vamos directamente al puntaje. ¿Cuánto le vas a dar tú finalmente a Gladiador 2? Yo le voy a dar 6. Un 6 es como que, como siempre digo, está bien. Y se acabó, nada más. Mira, que yo le iba a dar 7, pero creo que finalmente le voy a dar un 6 también. Es entretenida. Nada más allá de eso, creo. Es una película que cumple su propósito. Porque Claro. la gente que va a ver esta película quiere pasar un buen momento. Y creo que lo va a hacer con Gladiador 2. Pero más allá de eso, no pasa nada si te la pierdes en el cine. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a ver si les gustó, compartirlo, comentar. Y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.